7 de la mañana, 4 minutos. Semana de confesiones. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en declaración que conoció Noticias Caracol, le dijo a la Corte haber recibido órdenes para entregar contratos por más de 90.000 millones de pesos en 3 zonas específicas del país. Esto buscaba garantizar los votos para que sacaran adelante las reformas que quería el Congreso. Sneider Pinilla también tenía chats hablando con funcionarias del Ministerio de Hacienda. Hablaban de 34.000 millones para Saravena, para Arauca. Pero aparte de ese entramado, hay otro que se conoció en las últimas horas y que tiene que ver con nuevas denuncias por el caso de Arauca. Eso lo hizo la parlamentaria, la representante de la Cámara, Lina María Garrido. Esto lo hizo el 8 de mayo, pero no le pararon bolas. Escuche. Olmedo, en el departamento de Arauca, hizo un convenio con las organizaciones sociales por más de 17.000 millones de pesos en 80 ollas comunitarias que no tienen supervisión, que están pagando una ración, un almuerzo en 45.000 pesos. Se destinaron a pagar más de 20.000 horas máquina y no se sabe qué maquinaria utilizaron, quiénes son los contratistas, quiénes supervisaron las obras. Yo llamo a la Fiscalía y a los entes de control que verifique, investigue, llegue a los últimos resultados si esos dineros también se utilizaron para acuerdos por debajo de la mesa o para el financiamiento de los grupos armados que hacen presencia en mi territorio. Yo le pido a la mesa directiva garantías para mí, porque hoy estoy siendo amenazada y me van a matar por hacer estas denuncias de lo que también viene sucediendo en el departamento de Arauca. Doctora Lina María, bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días, Carlos. ¿Por qué y quién la quiere matar a usted? Carlos, hacer estas denuncias en el departamento de Arauca, visibilizar estos delitos que se cometen contra la gente en mi territorio me pone en el ojo del huracán. Desafortunadamente allá durante 40 años vivimos a merced de la violencia, de los violentos, y hoy los grupos armados que son afines al gobierno Petro les incomoda la oposición que hago desde el Congreso de la República. Hablemos de los contratos. ¿Por qué arrancan estos contratos? ¿De dónde nacen? ¿El gobierno se dio cuenta de las necesidades o qué fue lo que pasó? El 6 de junio del año pasado, el movimiento político de masas convoca una movilización en el departamento que lo bloquean totalmente. A partir del 6 de junio, el 16 de junio se apertura una mesa de concertación en la que no van los ministros que ellos en ese pliego de peticiones generan. Luego se hace una suspensión, sigue el bloqueo y el 21 de junio, que sí van, digamos, funcionarios de toma de decisiones, llegan a un acuerdo en los que se establecen ciertas acciones e inversiones que se van a hacer en el departamento de Arauca. Bueno, hablemos de las ollas comunitarias. Yo tengo entendido que una olla comunitaria es para alimentar a una población que está en calamidad. Se firma un convenio, o mejor, un contrato para 80 ollas comunitarias que van a beneficiar a 8.000 personas. ¿Qué pasó con eso? El espíritu de las ollas comunitarias es precisamente atender esa emergencia para los damnificados. Olmedo se comprometió que esas ollas comunitarias empezarían a operar a partir de agosto del año pasado. Agosto del año pasado. 80 ollas comunitarias, 8.000 beneficiarios para 90 días, total del contrato 17.190. Oh, sorpresa, las ollas comunitarias empezaron a operar a principios del mes de febrero de este año. 6 meses después. 6 meses después, cuando ya no hay invierno, cuando ya no hay damnificados. Y lo más sorprendente es la diferencia en el valor de esos almuerzos, cuando vemos municipios como Tame, que la ración vale 45.000 pesos, y Arauca 9.200. Pero se pagaron todos esos... Se hizo un desembolso del 40% cercano a los 6.000 millones de pesos. Cuando prendemos y hacemos esta constancia en el Congreso de la República, las ollas comunitarias se suspenden. Bueno, otra parte de esos convenios tienen que ver con unas horas maquinaria. ¿Eso para qué es? ¿Hacer carreteras, vías? ¿Qué es eso? Dentro de los derechos de petición que nosotros hemos enviado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también aparecen esas 27.972 horas máquina. ¿Eso es mucho tiempo? Viéndolo en tiempo son un poco más de 3 años. 3 años. Se hacen 16 órdenes de proveeduría y si vamos a ver cuánto puede costar una hora máquina, volvemos a ver las diferencias. En Tame, una hora máquina se está pagando en 280.000 pesos. Sí. En los demás municipios, en los otros 4 municipios se está pagando la hora en 530.000 pesos, 550.000 pesos, cuando una máquina puede en particular costar no más de 220.000 pesos. 3 años trabajando las 24, eso no pasa en ninguna parte del mundo, Eso no pasa en ninguna parte. Bueno, pero aquí ya está Carlos Carrillo y usted le dice, hágame el favor y me explica esto. ¿Qué fue lo que pasó? Carlos Carrillo va a mi departamento el 20 de abril, Sí.
una visita que pedí acompañarla porque yo también quería verificar qué estaba pasando con esta inversión en el departamento, una visita que no me permitieron acompañar. Él estuvo en Saravena. ¿Quién le dice a usted no vaya? No puedo acompañarlo porque es una agenda que lidera la gobernación del departamento de Arauca. Se supone que su visita tendría que verificar si las ollas comunitarias, que no sabemos dónde estaban ubicadas, no sabemos cuáles son los beneficiarios, no sabemos si le pagaron a la gente, no sabemos qué tipo de comida le estaban dando, cuáles fueron esas obras de protección que dieron con las horas máquina, que con ocasión de las lluvias y de las crecientes, estos diques que se hicieron, jarillones, con esas maquinarias que ya casi están un 100%, se los llevó el río. O sea, no hubo estudios. Hicieron... Ellos mismos, esas organizaciones sociales, priorizaron esos trabajos y hoy en día muchos tal vez de esos sitios o esas ubicaciones donde esas obras se hicieron no se van a poder verificar porque se las llevó el río. ¿Qué pasó? Bueno, otra partecita de esos contratos, kit de maquinarias para 5 municipios. Eso es mucha plata, 84.000 millones de pesos. ¿Ya se entregó todo? Esto sale por obras por impuesto. Olmedo lo anuncia el 20 de noviembre del año pasado junto con la ART, donde va una inversión por la petrolera Parex, 84.000 millones, y van 5 kits de maquinarias para los 5 municipios en los que básicamente está toda esa inversión que hemos venido... ¿Qué tienen que ver estos contratos, doctora Lina Garrido, con las confesiones de Olmedo, con los chats de Snyder Pinilla? ¿Tienen algo que ver o no? Es lo que yo quiero que la Fiscalía pueda esclarecer, porque lo que estamos viendo aquí, los cuestionamientos, las dudas que se dan en cómo se invirtieron, en cómo no tenemos claridad sobre la información, a quién le hicieron la veeduría, quién realmente verifica que esa inversión se dio, pues da pie para que quienes hoy hacen presencia en mi territorio puedan verse beneficiados. Eso es lo que queremos que las autoridades, y en ese momento, tú lo decías, hicimos la constancia y nadie nos atendió. Fue hasta que Olmedo lo dijo en su principio de oportunidad, y es que Arauca y esta inversión interesa. O sea que usted le cree a Olmedo. ¿Las confesiones de Olmedo usted las cree? Olmedo hoy, en ese momento, era quien dirigía los recursos, él era el responsable. Sí. Y si lo está diciendo, yo creo que la Fiscalía tiene que saber que las alarmas están encendidas y Arauca necesita respuesta. Usted dice, porque estos contratos pueden servir para financiar grupos al margen de la ley. ¿Usted tiene certidumbre de eso? Cuénteme por qué usted hace ese hilo. ¿Estos contratos pueden financiar a grupos guerrilleros? Es un secreto a voces, Carlos. Nosotros llevamos 40 años de conflicto. Ellos mismos, los mismos violentos, han anunciado que con las extorsiones, que con los secuestros, inclusive con la contratación pública, son las fuentes de financiación para sus actividades delictivas. Entonces, ¿por qué hoy los entes de control y la Fiscalía no prioriza este tipo de investigaciones para ver si realmente estos recursos pudieron llegar a manos de los violentos? Doctora Lina, en horas se va a elegir el nuevo presidente de la Cámara y el Senado. Y está detrás todo este entramado de corrupción. Las reformas del gobierno, todo esto queda como en vilo. ¿Usted cómo lo siente dentro del Congreso con sus colegas? Hay una deslegitimidad por parte del Congreso frente a lo que viene sucediendo, esos actos de corrupción. No sé cómo este país ha aguantado tantos escándalos y no quiero saber y no podemos permitir los colombianos que este escándalo que ha generado tanto interés, que genera tanta frustración por parte de los colombianos, se tape con otro mayor. Necesitamos es que las autoridades actúen, esclarezcan la situación y que esta nueva legislatura definitivamente tenga una agenda propia y no que sean los ministros del gobierno nacional los que dicten cuáles son las prioridades y cómo deben o no votar los congresistas. Doctora, usted también decía, teme por su vida. Estas denuncias son muy graves. ¿Su familia, usted, cómo están? La gente teme y me dice al oído que vale la pena tal vez hacer esas denuncias. Mucha gente tal vez en mi departamento ha muerto por alzar su voz. Hoy pongo en riesgo mi vida, la vida de mi familia. Garantías de seguridad en este momento para el riesgo que tengo, el Estado no las brinda, pero hay mucha frustración y estamos cansados de vivir durante tanto tiempo y que Arauca sea la tierra de nadie. Usted escuchó al presidente Petro diciendo, bueno, que los corruptos no son ellos o que él no es el corrupto. Después de que usted devela todo esto y empieza a preguntar y a preguntar, ¿qué sensación queda en usted?
de desolación, de saber que hay un presidente que se quiere lavar las manos en todo momento, que no asume la responsabilidad, que vendió una propuesta de cambio, que instrumentalizó a Arauca, porque muchas veces cuestionó a los gobiernos anteriores de por qué no ponían atención a lo que estaba pasando con la violencia, las muertes. Hoy en día llevamos más de 770 muertos en Arauca y el presidente ni siquiera ha priorizado este tema en su agenda. Entonces, de verdad, hoy sentimos que hay un presidente que está en otro cuento y que no quiere ponerle frente ni aceptar la responsabilidad política, que él es quien designa a esos funcionarios que hoy han generado todo este dolor para los colombianos. Doctora Lina, la última y más corta. ¿Ya las CIA conocen todo esto que usted entregó? Es decir, la Contraloría, la Procuraduría y la misma Fiscalía. Todo ha sido un llamado que hemos hecho y que esperamos que pronto pongan atención, porque no es justo que nosotros de alguna manera nos arriesguemos haciendo estas denuncias y quienes realmente les corresponde dar claridad sobre estos sucesos simplemente guarden silencio. Doctora Lina María Garrido, gracias por ponernos al tanto de las denuncias, de lo que está sucediendo, dice ella, en el departamento de Arauca, en donde no paran los entramados de corrupción. Esta noticia va a estar en desarrollo, doctora. Gracias, Carlos.